Que el Señor te bendiga en este nuevo día, es el deseo de mi corazón. Gloria al nombre de Jesucristo para siempre. Quiero llevarte en esta mañana a una palabra que está en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 3 y 4. Sobre todo el versículo 3. En esta mañana queremos meditar en la palabra del Señor en Hechos 9, versículo 3. Capítulo 9, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, la hemos leído, ahora queremos exponerla con la autoridad, el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Queremos que ella nos ministre a nosotros y a todo aquel que pueda verla y escucharla en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya. Amados, quería compartirles, decía que sobre todo el versículo 3 de una manera, de la manera que Dios nos permita, porque Dios nos ama tanto que cada día quiere enseñarnos más de su palabra y de lo que Él quiere hacer con nosotros. Versículo número 3, mas yendo por el camino. Quiero quedarme con esta frase en esta mañana. ¿Por qué razón? Porque vamos a entender al final, cuando terminemos esta meditación en la palabra del Señor, vamos a entender por qué razón Él está empleando esta frase, más yendo por el camino, y al final el resultado que se obtiene de la experiencia de Pablo con el Señor Jesús. Pablo, sabemos todo que Saulo de Tarso en este momento todavía, Saulo de Tarso era un hombre sanguinario, un hombre temerario, un hombre al servicio del Sanedrín judío, un fariseo, una persona que respiraba amenazas, como dice el versículo anterior, por donde quiera, pide cartas a los sacerdotes en Jerusalén para ir a perseguir a Damasco, a Siria, a todos los cristianos, matarlos, apresarlos y acabar con ellos y con el cristianismo si fuera posible. Pero sucede algo en el camino a Damasco, y la frase, les repito, con la que les dije que quería quedarme, está en el versículo 3, mas yendo por el camino. He meditado mucho en esta frase porque tiene que ver mucho con la experiencia cristiana en mi vida, con mi experiencia cristiana durante toda mi vida, durante el tiempo, no solo el tiempo que llevo de convertido, sino también en la experiencia que tuve en mi encuentro con el Señor Jesucristo y todo lo anterior que vivía antes de encontrarme con el Señor para siempre. Yo también era uno que andaba por el camino, respirando amenazas, leyendo la Biblia, siendo un inconverso, un impío, para desmentir a los cristianos. Yo también hice muchas cosas que Pablo hizo, ¿no? Al punto de matar, de todas esas barbaridades que hizo Saulo de Tarso en aquel tiempo, pero sí, de cierta manera, pacíficamente perseguía a los cristianos. Mi testimonio es un testimonio poderoso en Dios como el de cada uno de ustedes, porque Dios todo lo que hace, lo hace de una manera poderosa, todopoderosa, como Él es todopoderoso. Pero yo era uno de los que andaba por el camino. Pablo andaba por el camino de Jerusalén a Damasco, a Siria, la capital de Siria. Y Pablo andaba por el camino a prisa, a toda carrera. No sabemos si a caballo, si en un camello, en lo que fuera. Él andaba a toda prisa porque él quería obtener el fin que él perseguía. Apresar a los cristianos, salirse con la de él, vanagloriarse delante de los sacerdotes judíos y delante de los hombres, creyendo que estaba haciendo lo bueno, lo correcto delante de Dios y creyendo que estaba agradando a Dios con toda esta actitud de su corazón. Sin embargo, Pablo estaba totalmente equivocado. Yo también estuve totalmente equivocado. Cada uno de nosotros, antes de conocer a Cristo, estuvimos completa y totalmente equivocados. ¿Y por qué digo? Mas yendo por el camino. ¿Y por qué digo que yo también andaba por ese camino? Porque, hermano, vamos a ponernos en el lugar en que estamos cada uno de nosotros hoy. No solamente lo que vivimos atrás, vamos a hablar de nuestra vida cristiana. Todavía hoy nosotros andamos por el camino, no respirando amenazas, pero tratando de hacer lo que creemos que es bueno delante del Señor, sirviendo a Dios, visitando, haciendo muchas cosas que cuando nosotros terminamos, concluimos el día, que cada día que nosotros concluimos y sacamos la cuenta a solas con Dios, nos damos cuenta de que empleamos más tiempo sirviendo a Dios que el tiempo que empleamos buscándola a Él, en comunión con Él y teniendo
una relación con Él que nos lleve a una madurez espiritual y a llenarnos de su presencia, a llenarnos de Jesucristo, a llenarnos de Él para poder seguir adelante. Hermanos, la conclusión que quiero que tengamos en esta mañana, y es una cosa rápida, una meditación sencilla y rápida, pero que llegamos a esa conclusión, que muchas veces andamos como andaba Saulo de Tarso, quizás no respirando amenaza, no haciendo lo malo contra los cristianos, pero sí matando nuestro cuerpo, matando nuestra vida, en el sentido de que andamos robándole el tiempo a Dios, en el sentido, y valga la repetición, de que empleamos más tiempo en el servicio que en buscar a Dios. Eso me sucedió a mí, le sucedió a este que les habla en esta mañana, me sucedió en mi vida cuando me entregué a Cristo y comencé mi vida cristiana. Sencillamente me envolví tanto en el tiempo de servicio, serví tanto a Dios, que mi vida espiritual completamente se vio afectada. Lo escribí hace mucho tiempo, lo he compartido durante todo este tiempo con hermanos, con personas que me conocen aún en internet. También lo he compartido, esta experiencia con el Señor, porque hermanos, me llené tanto del servicio que mi vida espiritual se vio afectada y mi espíritu sufría a causa de todo esto, hasta que tuve un encuentro con el Señor, quizás no como lo tuvo el apóstol Pablo, pero tuve un encuentro como Dios quiso tenerlo conmigo, para que yo rectificara, hiciera lo que en esta mañana vengo a decirte que debemos hacer muchas veces: un alto en el camino. Hagamos un alto en el camino, miremos adentro y a solas con el Señor digamos: Señor, cuánto yo estoy caminando diariamente, cuánto estoy sirviendo, cuánto estoy haciendo para ti, pero cuánto a la vez también te estoy buscando. Pongámoslo, las dos cosas, pongámoslas en una balanza y veamos hacia dónde se inclina la balanza, si hacia el servicio o hacia la búsqueda de Dios. Esto que nos sirva de experiencia a todos, que nos sirva como una palabra de aliento, de exhortación en esta mañana, y que Dios permita, amados hermanos que me escuchan y que me ven, que Dios permita que podamos encontrarnos, tener ese encuentro con el Señor que nos lleve a hacer un alto en el camino. Mira la frase que dice en el versículo número 6, dice allí: levántate y entra y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hagamos ese alto en el camino necesario para nuestra vida, para que Dios nos ponga totalmente en reposo, para que entonces nos diga lo que tenemos que hacer, porque lo hayamos escuchado a Él. Hagamos el alto en el camino, nos conviene y nos edifica, y vamos a agradecerle al Señor esta nueva experiencia que venga de su parte a nuestras vidas. Que Dios te bendiga en esta mañana, es el deseo de mi corazón. Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a hacer ese alto en el camino que nos lleve a darnos cuenta de que necesitamos buscarte más de lo que te servimos, por nuestro propio bien y por el bien de aquellos a quienes le ministramos. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a todo aquel que le esté escuchando, a todo aquel que nos esté viendo. Bendícelo a través de tu palabra y edifícalo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Que Dios te bendiga, amado hermano.